Acompáñenos a conocer esta hermosa propiedad en venta en el centro de Mérida, en un terreno de 90 metros cuadrados y 131 metros cuadrados de construcción, distribuido en 2 plantas, con 2 recámaras, 2,5 baños, piscina, cocina equipada y actualmente operando en Airbnb. Y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está listado en 3,500,000 pesos. Vamos a recorrerla. Nos encontramos en el barrio de San Sebastián, un barrio que se encuentra en etapas tempranas de rejuvenecimiento. Es decir, ya empezamos a ver algunas fachadas de casas restauradas de lo que antes se encontraba abandonado o descuidado. Estamos a 4 minutos del barrio de la Ermita, 7 del barrio de Santiago y a tan solo 3 minutos de un súper. Y quiero presentarles el próximo techo en tránsito. Con ustedes, Casa Polifemo. Casa Polifemo le caracteriza una fachada en un tono azul que es imposible no voltear a ver. Es una fachada muy bonita que terminaron de decorar con este techo que se encuentra volado, al cual le incluyeron esas 3 macetitas que decoran perfecto este espacio. Vemos en la parte superior que tenemos esa ventana en forma circular, ese óculo, y es debido al cual le debe el nombre a esta propiedad, ya que Polifemo es el nombre de un cíclope en la cultura o en la mitología griega. Esta propiedad cuenta con unas dimensiones de 5.1 metros por 16.5 metros de fondo. Vamos a recorrerla. A esta propiedad nos da la bienvenida esta sala de tele o salita de estar. Esta cuenta con unas dimensiones de 4.2 metros de ancho por 4.5 metros de largo. Y aquí vamos a encontrarnos con unos elementos muy típicos de la región. Tal es el caso de los tradicionales mosaicos de pasta que tenemos por acá, los cuales se utilizaron para formar este tapete rodeado por el acabado de concreto blanco pulido. También notamos la mampostería al descubierto que tenemos en esta pared. Esta la decidieron mantener de esta forma, ya que antes era el método constructivo que se empleaba cuando fue construida esta casa. Y la verdad es que queda muy bien y le da personalidad al espacio. Sobre todo con el nicho ahí que le agregaron, ¿no? Completamente, este nicho que termina de resaltar o de destacar ese pequeño detalle en la pared. Me encantó. Hoy tiene un pulpo, el día de mañana puede tener la foto familiar o lo que ustedes prefieran. Por acá tenemos la zona del comedor. Esta se encuentra delimitada por las vigas metálicas, las vigas de acero que tenemos en la parte de arriba. Y esto se debe a que al momento de intervenir la propiedad, antes la escalera estaba de este lado. Hicieron una redistribución para ponerla ahora de este otro costado. Lo aprovecharon también para dejar al descubierto los extremos de esta zona. Y con ello, dar la sensación de una mayor amplitud y una mayor iluminación en este espacio. Al momento de hacer este cambio y esta intervención, decidieron cambiar la escalera para ahora utilizar un estilo cantilever de madera con una estructura de acero. Y detrás mío tenemos la zona del baño, o el primer medio baño. Aprovecharon también este espacio de transición para incluir un área de servicio o de almacenamiento para las cosas de limpieza. Claro, muy importante en este tipo de casas, ¿no? Que no tienen mucho espacio de almacenamiento, entonces aprovecharlo así. Sí, claro, tienes que aprovechar cada centímetro, cada metro cuadrado que tengas. En este medio baño nos encontramos con acabados de chocum en las paredes y estos los utilizaron por las cualidades hidrofóbicas que tiene este material. Si nos vamos para el otro lado, llegamos a la zona de la cocina. Esta cocina, la cual se encuentra equipada y se entrega como la vemos, utilizaron también los acabados de chocum para las mesetas y las paredes. Además podemos notar que hay un pequeño escalón, lo cual nos regala otros 15 centímetros de altura en este techo. Es la típica cocina que funciona para Airbnb. Tal cual, actualmente esta casa opera en Airbnb y ya está generando ingresos para sus dueños. Sin embargo, tiene las dimensiones suficientes para poder complementarla con más utensilios y más muebles. ¿Y lo mejor? Es que está perfectamente conectada con la zona del exterior. Y esta por lo general es mi parte favorita de todas las casas, en donde está la piscina o la alberca. Aquí podemos ver esta piscina, la cual tiene una forma muy peculiar, y esto era con la intención de aprovechar mejor este espacio, pero al mismo tiempo tener buenas dimensiones. Incluso vemos que tiene una banquita para poder sentarnos y relajarnos en un caluroso día por Mérida. También termina de decorar este espacio, esta enorme palmera de casi 5 metros que tenemos a un costado, que ambienta y nos hace sentir como si estuviéramos de vacaciones. Alrededor tenemos esta gravilla, lo cual hace que la superficie sea permeable y con eso reducimos los costos de mantenimiento. Vamos a conocer. Y la malla sombra, una muy buena forma de protegerte del sol, ¿no? Sobre todo en estos espacios. Y no solo eso,
Esta malla sombra nos protege del sol, pero al mismo tiempo hace que los frutitos que van cayendo de la palmera rueden hacia esta jardinera y con ello ensuciamos un poco menos la piscina. Vamos para la recámara. Oye, de hidropresurizador, ¿cómo está? Correcto, esta casa cuenta con un presurizador hidroneumático para aumentar la potencia y la intensidad del agua. Recordemos que en el centro de Mérida esto es algo que siempre tenemos que procurar ya que la presión es baja. Vamos para arriba. Este mezanín actualmente sirve para conectarnos con las dos recámaras de la planta alta. Sin embargo, también es un espacio ideal para tener una salita y en la mañana venir a echar un cafecito, una lectura o, ¿por qué no?, el día de mañana convertirlo en un estudio o en lo que más les guste. Una sala de televisión también puede Por ser. ejemplo, una sala de tele quedaría perfecto por acá. Y además tiene un medio baño perfectamente accesible, ¿no? La intención de poner el baño completo en la parte de afuera era para que el día de mañana sirva para esta recámara, pero también para esta zona social. Vamos a conocer esta recámara. Desde acá podemos ver claramente la ventanita circular que veíamos en la fachada, aquel óculo al cual le debe el nombre a esta propiedad. Me siento como en un camarote de crucero, ¿no? Sí parece como si estuviéramos en un barco por esa ventanita circular. Esta además ayuda a iluminar este espacio. Vemos de nuevo el borde de concreto blanco pulido con estos tapetes de piso de pasta que terminan de decorar el espacio. Esta habitación cuenta con unas medidas de 3 metros de ancho por 4.1 de largo y cuenta con su propio baño. Incluso este baño cuenta con esta entrada, este espacio con las dimensiones suficientes para incluir un closet vestidor el día de mañana y poder almacenar toda nuestra ropa. Y por acá tenemos el baño completo cubierto de piso a techo del material que veíamos hace un momento, este chucum. La verdad es que quedó padrísimo, parece como si todo fuera una misma pieza. Vamos a conocer la otra recámara. De este lado tenemos el baño que da servicio a esta habitación y también a esta zona común. Vemos los mismos acabados y dimensiones similares al baño que veíamos hace un momento. Y por acá tenemos la segunda recámara. De esta recámara, cuyas dimensiones son muy similares a la de la recámara anterior, vemos que tiene la mejor vista de toda la casa. Desde aquí podemos ver perfectamente la zona del exterior y de la piscina que recorrimos hace un momento. Oigan, y lo mejor de todo es que este techo está en tránsito y está listado en 3.500.000 pesos. Si les interesa, los invitamos a contactarnos y si quieren seguir viendo videos de casas preciosas en venta en Mérida, aquí les dejamos un videíto. Chao.